Bueno, en esta ocasión les voy a hablar acerca del clima de la ciudad de Ica, Perú. Según Köppen, este tiene un clima BWH, que significa seco, árido y cálido. En este influye diversos factores, como tendríamos el factor de latitud y altitud. Ica tiene una latitud de menos 14.06777 y una altitud de 406 metros sobre el nivel del mar. También tiene una longitud de menos 75.72861. En cuanto al factor de continentalidad, Ica hace parte del continente de América del Sur y está ubicado en el hemisferio sur. Este está cerca del Océano Pacífico, el cual tiene una distancia de 5.336 kilómetros. La corriente de Humboldt o la corriente de Perú es una corriente oceánica que influye en dirección norte a lo largo de la costa occidental de Sudamérica. También se le conoce como corriente peruana o de Perú. Esta corriente tiene una influencia determinante sobre el clima de la costa peruana. En este caso se influiría en la ciudad de Ica. Otro factor sería el factor orográfico. En el factor orográfico podemos ver que Ica es un territorio desértico accidentado, con oasis y extensas pambas en sus alrededores, rodeado de cordilleras, valles, cerros y dunas. En cuanto al factor de temperatura de la superficie del mar, podemos ver que Ica se encuentra cerca de una masa grande de agua y que en este caso sería el Océano Pacífico, y este tiene diversos o puede llegar a diversas temperaturas que oscilarían entre los 16 grados Celsius aproximadamente, por lo que podemos decir que esto bajaría la temperatura de Ica y atenuaría el factor de continentalidad. Otro factor que tendríamos sería en cuanto a la temperatura de la naturaleza de la superficie de la Tierra. En Ica podemos ver que la flora que se tiene no es muy abundante. Los bosques que existían antiguamente han sido talados o convertidos en campos agrícolas. La naturaleza que se tenía ahí ha sufrido varios cambios climáticos, como también la escasez de agua. Y a pesar de todo esto, podemos ver que ha habido vegetación que ha podido sobrevivir a esto y ha llegado a adaptarse. Un árbol o una flora representativa de Ica sería los guarangos. Es un árbol emblemático de Ica, puede sobrevivir miles de años, tiene las raíces más largas del mundo y esto le permite acceder a una fuente profunda de agua, como sería, y esta podría estimular la tierra de donde se encuentra, estableciendo un microclima excepcional. Otra característica que se tendría es que los guarangos toleran terrenos salinos y también soportan altas temperaturas de hasta 40 grados Celsius, y que sus hojas funcionan además como captador de niebla que se condensa y se convierte en agua goteando al suelo. Otra vegetación que se puede encontrar ahí sería la Vulnacea retama. Es una extraordinaria planta que es capaz de sobrevivir en condiciones climáticas extremas, en este caso en la ciudad de Ica, que serían las altas temperaturas, como también los vientos. Otra vegetación representativa sería el espino, que es uno de los árboles más importantes de Ica. Es característico porque nos proporciona fertilidad al suelo. En cuanto a los materiales de la vivienda, que también influirían en cuanto al clima, se tendría diversas paredes que trabajan o se utilizan en esta ciudad, como por ejemplo los bloques de cemento, como también el ladrillo se utilizará en un 44%, el adobe en un 30% y el estero en un 17%. También en cuanto a los diferentes tipos de suelo o el suelo que se tiene en general o los pisos, tendríamos la tierra, las losetas y el cemento, característicos de la ciudad de Ica. Dentro de los elementos climáticos vamos a encontrar la temperatura. En Ica la temperatura máxima es de 28 grados centígrados y se va a dar en los meses de marzo y abril. La temperatura mínima
con 15 grados centígrados se va a dar en los meses de agosto y septiembre. En el cuadro de temperatura promedio por hora en todo el año es una ilustración compacta donde se va a dar las temperaturas promedios. Aquí se va a explicar que enero y febrero, marzo y abril tienen una temperatura caliente entre 24 y 29 grados centígrados, cerca de las 10 de la mañana a 5 de la tarde. En los meses de noviembre y diciembre ocurre lo mismo, solo que en diferentes horas, que se da desde las 11 de la mañana hasta las 11 p.m. Las temperaturas cómodas, que se da en el color amarillo del diagrama, ocurre mayormente entre los meses de junio y septiembre, generalmente a las 9 de la mañana hasta las 5 p.m. aproximadamente. La temporada de invierno tiene una temperatura cómoda. Pasamos con el otro elemento climático, que sería la humedad, donde la humedad máxima es de 0.8% y se da en el mes de febrero, y la humedad mínima es de 0% que se da en el mayor mes del año, que es entre mayo a diciembre. Dentro de precipitaciones, la precipitación máxima se da en febrero con 0.3% y la precipitación mínima con un 0% en los meses de abril y julio. La precipitación que va a ocurrir va a ser la lluvia, donde la cantidad de lluvia en un intervalo de 31 días en Ica no va a variar considerablemente durante el año y permanece entre 1 milímetro de 1 milímetro. Flora y fauna de Ica. Dentro de flora vamos a encontrar cultivos como zapallo, maíz amarillo, yuca, sandía, mandarinas, etc. Dentro de los árboles frutales tenemos alpacay, lúcuma, chirimoya, también el tomatillo silvestre y la quinoa. El payar va a ser muy apreciable en Ica en la actualidad, pero lamentablemente los grandes bosques que existían antiguamente han sido talados y convertidos en campos agrícolas. Respecto a la fauna de Ica, Ica va a poseer una reserva que sería la reserva de Paracas, donde van a proteger especies como pingüinos de Humboldt, el potoyunco peruano y otras especies en situaciones vulnerables, como el halcón peregrino, la chuita y 5 especies de aves guaneras. Otros animales serían mamíferos terrestres, que destacan el zorro andino y el costeño, y otros mamíferos marinos como la nutria, el lobo fino, el lobo chusco, además de especies de cetáceos migratorios y residentes como la ballena jorobada y el delfín oscuro. Otro elemento climático sería la radiación solar, donde la radiación máxima con 7.6 se da en los meses de noviembre y diciembre y la radiación mínima con 5.5 en el mes de junio. Algunos datos sobre las horas de luz natural actualmente en el año 2021 es que el día más corto se va a dar el 20 de junio y el día más largo el 21 de diciembre. Otros elementos serían vientos y nubosidad. Respecto a los vientos, la parte más ventosa del año va a durar 7 meses aproximadamente, con velocidades promedio del viento de 13.5 km por hora, donde el día más ventoso del año va a ser el 7 de octubre con una velocidad promedio del viento de 14.5 km por hora. La dirección del viento se va a dar generalmente del lado este y del lado sur. Respecto a la nubosidad, la parte más despejada del año va a comenzar aproximadamente el 14 de abril y va a terminar el 22 de octubre. El 20 de febrero va a ser el día más nublado del año. En el siguiente cuadro se van a mostrar el resumen de los datos que hemos mencionado, como temperatura, humedad relativa, precipitación, radiación solar y vientos durante todo el año en la ciudad de Ica. Estos datos se van a utilizar para la realización de los diagramas de Otway y Gibboni. El diagrama de Otway va a servir para lograr un confort en relación con las zonas en las que se encuentra la vivienda. Se va a utilizar principalmente la humedad y la temperatura. En el eje X se va a realizar y se va a ubicar la humedad relativa y en el eje Y se va a ubicar la temperatura. Luego de ubicarlo se va a obtener 12 líneas que van a representar los 12 meses del año.
Dentro del diagrama de Gibboni también se van a realizar los mismos pasos, va a tener como ejes a la humedad relativa y a la temperatura. En el diagrama de Gibboni se van a encontrar los 12 meses del año, las líneas en la parte inferior, debido a que esta va a necesitar de humidificación, protección y enfriamiento por evaporación, ya que estas se ubican en los siguientes cuadros que hemos mencionado.